¿Por qué se bautizan los jóvenes testigos de Jehová de familias de testigos de Jehová nacidos en testigos de Jehová? Esa es una pregunta que mucha gente se pregunta, en especial porque piensan que nosotros creemos absolutamente sin ninguna pregunta lo que nos enseñaron. Pero muchas veces los factores por qué un joven de 13, 14, 12, 11, 10 se bautiza tiene mucho más que ver con querer recibir el aprecio, el amor, palabras de alabanza, ¿sabes? Que tu padre y tu madre o tu tía o tu tío o los hermanos del salón, la gente con las que tú creciste, que te digan, buen trabajo, has hecho bien. Bueno, personalmente esa fue la razón por la que yo me bauticé. Soy la mayor de 4 hijos, hija de anciano, pero a los 11, cuando yo tenía 11, mi papá se fue de la congregación, se divorció de mi mamá y nos quedamos como de tal forma nos veían como los huerfanitos del salón. Esa pobre hermana con 4 hijos que se quemó mi casa, a los 12 se quemó la casa, o sea, menos de un año después de que mi papá se fue, se nos quemó la casa. Mi mamá había dejado de asistir al salón por un tiempito. Nosotros los niños. En realidad yo un día me paré y dije, ya me fastidié de ver tanto televisor. El jueves es día de reunión, estábamos acostumbrados a la rutina. Vestí a mis hermanos, ellos eran menor que yo, un año cada uno, y tenía una hermanita de como 6, 5 años. Nos- Me aseguré de que todos estuvieran vestidos, comidos, había comida lista, nos sentamos afuera. Cuando llegó mi mamá del trabajo, que ya llegaba muy cansada, le dijimos, hoy vamos a ir al salón. Mamá, hoy vamos al salón. Punto. Sin preguntas, sin anestesia, no había nada tú nos llevas y punto. Em, pero era porque estábamos fastidiados de ver televisor, no había otra actividad, o sea, sin el salón, sin la rutina del salón, de la gente, de salir, no hacíamos nada más que estar en la casa viendo televisor, que mi mamá, ay, qué triste porque del divorcio, o viendo a mi papá el fin de semana, que mi papá estaba mal tomando y emborrachado y peleando con su esposa nueva y nuestra hermanita nueva y poniendo música tecno, y estaba como que muy dolido y muy herido, estaba viendo a través de muchas cosas emocionales a los 34, 35. Sí, nosotros como que, bueno, yo voy a hablar por mí. Yo me sentía como que en un barco naufragando en océano abierto. No había ninguna rutina, no estábamos haciendo nada interesante, no estábamos haciendo nada que hasta ese punto ir al salón era parte de la vida diaria, era la costumbre que teníamos, era algo que tenía una lógica atrás de ella, tenía un objetivo y cumplía con algún tipo de meta, lográbamos algo. Aunque sea, ¿sabe? Recitar horas, ponerlos en el papelito, porque yo era parte del grupo que predicaba. Desde niña en el servicio y daba mis horas en el papelito, ya se me olvidó el nombre de eso en español. Reportaba mis horas, daba estudio, tenía revisitas, tenía libros. Entonces, esas cosas, esa necesidad de esa estructura, de esas costumbres que no estaban porque mi mamá dejó de ir al salón por un tiempito, por el divorcio y todo lo emocional y bueno, la familia que se había desintegrado completamente, esa estructura, esa rutina, esa costumbre. Yo le dije a mi mamá, teníamos que ir al salón porque de otras no había. O sea, la costumbre y las cosas que eran normales para nosotros hasta ese punto en la vida se había ido y lo íbamos a restablecer. Y por eso yo me insistí, yo tenía 12, máximo 13, y obligamos a mi mamá a que fuera al salón. Y siempre desde niños nos obligaban a participar y mi papá, bueno, me enseñó a leer y era, tú participas en la reunión, das comentarios, por lo menos 2 comentarios, por lo menos 3, y no comentarios leídos, no vas a leer un texto, tú das un comentario de tus propias palabras. Eso fue el entrenamiento que a nosotros nos dieron, a punta de pela, pero igual también uno desarrolla esa habilidad de pararse a hablar y decir y bueno, recitar
cómo en su propia palabra, cómo entendió el texto. Entonces, nosotros éramos unos niños. Yo tenía 13, mi hermano tenía 12, mi hermanita tenía 10 y la otra más chiquita tenía como 5. Participábamos, nos preparábamos, nos metimos en la escuela teocrática, íbamos al servicio con otros hermanos, porque los padres de nosotros botaron todas las costumbres que tenían. Ellos dejaron de hacer todas las cosas que hasta ese punto en nuestra vida había sido lo normal. Y nosotros seguimos, o sea, yo agarré y yo le hablaba a una señora en el salón, una hermana, y yo le dije, hermana, usted me lleva al servicio, yo voy contigo. Tú me buscas, mi mamá el tal día no puede, me buscas de la escuela, yo voy contigo. Y por eso, después de que se desintegró la familia integral, mi papá y mi mamá, el núcleo, y que mis abuelos no nos visitaban más a Aruba, donde vivíamos, porque les dolía demasiado que mi papá había hecho eso. Básicamente mi papá fue excomulgado, lo sacaron, lo expulsaron, y por extensión nos expulsaron a nosotros. O sea, mi abuelo y mi abuela de Venezuela ya no venían. Y yo una vez le pregunté por teléfono por qué no vienen y nos visitan, por qué no están aquí, porque nos duele demasiado ver a tu papá. Sí, yo, bueno, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Mi papá vive hasta en otra casa. Pues reemplazamos todas esas necesidades de familia, de contactos con la congregación. Yo me acuerdo, yo tenía la hermana que yo había escogido, mi hermana había escogido otra familia, mi hermano había escogido otro hermano, y mi hermanita en la menor, pues ella todavía no tenía todas esas capacidades, ella simplemente se sentaba con mi mamá. Y en la congregación mi mamá no tenía que hacer nada porque ella se sentaba y nosotros nos íbamos con nuestros hermanos, nuestros amigos, whatever, el grupito, la mamá espiritual. Yo tenía una, la hermana Martes, mi hermana tenía la hermana Sino Chan, mi hermano tenía al hermano Van Dalfsen, y nosotros íbamos, nos rotábamos con quien íbamos al servicio con una precursora regular que se llamaba Lynchy, y Lynchy Titre. A esa fue la familia donde yo tuve mi primer trabajo a los 18, después del liceo. Trabajaba de tiempo medio, hacía que administración. Yo con esa hermana hacía muchas horas en el servicio porque ella trabajaba a veces hasta las 12 de la noche porque le predicaba en el territorio chino. O sea que ella estaba aprendiendo chino, nosotros estábamos aprendiendo chino, nosotros nos metimos en todas las actividades que habían podido haber, porque estábamos acostumbrados a esa rutina. Íbamos al liceo y después vamos al servicio, después del liceo, predicamos en la escuela, horas libres salíamos, nosotros éramos de esos niños que nosotros tomábamos la iniciativa, porque nos criaron así. Pero había otra cosa. Cuando reemplazamos nuestro círculo familiar con el círculo de la organización, de la congregación, entonces venían comentarios como estos. Venía el anciano y decía, wow, ustedes nos dan tan buen ejemplo, dan comentarios, se preparan, son tan buenos niños, pero no entendemos por qué no estás bautizada. Una vez me dijeron, si tú fueras varón, ya te hubiéramos dado cargo en el salón. Yo, bueno, soy hembra. ¿Qué cargo me van a dar? ¿Y qué sucedió? Yo alrededor de los 16 me estaba dando cuenta el camino que yo estaba agarrando. Que sí, que la organización, y empecé a ver, porque tengo 16, me interesa tener un novio para que, ¿sabes? Uno se case a los 20, eso todo eso te lo meten ahí en la información, te lo meten en el enfoque de casarse en el Señor, casarse honradamente, o sea, nada de sexo antes del matrimonio y todo eso. Y había muchas cosas negativas que habían pasado a través de todo ese tiempo que tenían que ver con el divorcio, el daño y, bueno, familias abusivas. Pues entonces yo me metí en la cabeza que iba a estar viendo alrededor mío una congregación quien era posiblemente futuros esposos, y de mi congregación se habían ido todos los varones. Todos los varones con los que yo jugaba cuando tenía 8, que yo fui a esa congregación desde los 8, el grupo de inglés, todos se habían dejado de venir al salón. Ya no venían, no se bautizaron, no eran publicadores, no eran nada, no participaban, no iban al servicio, nada, no daban comentarios, no se aparecían. Tú lo veías en el liceo y era como que no me hables. Y yo era como que, me acuerdo que tenía una amiga que ella
estaba en congregación cuando yo era niña y teníamos la misma edad y ella después se mudaron a español. Y mi papá había dicho, yo jamás me mudo a la de español. Así que nosotros nunca nos mudamos, siempre nos quedamos en inglés. Y una vez nos preguntaron, ¿por qué ustedes están en inglés si ustedes son habla hispana? Y nosotros, bueno, en este momento que yo tengo 16 ya para mí el inglés es mi idioma. O sea que no me parecía que, no, yo para el español no me voy. Y había visitado algunas veces y yo no. En especial que no me gustaban los varones porque eran muy, hola, bella, ¿cómo estás? Y yo que, aléjate de mí, Satanás. Yo era así, yo era muy estricta. Y entonces a los 16 yo empecé a ver y empecé a pensar, em, pues me están diciendo, ya no entendemos por qué no estás bautizada, si ustedes pueden ser precursoras, pues no sé, mi hermano, mi hermana, nosotros todos así, ustedes dan ejemplo, o sea, se bautizan y les damos más estatus, les dan como que más caché, y nosotros, ay, qué chévere, más actividades, más metas, más cosas que logran algo. Porque de resto no teníamos nada, o sea, niños muy inteligentes yendo al liceo sin el prospecto, o sea, a ti no te dice tu mamá, tú vas a ir a la universidad y tú vas a tener un buen trabajo. No, nada de eso. El fin va a venir, que no se miren eso. Entonces uno mete esa misma energía. Yo soy tipo personalidad A positivo, o sea, me gusta trabajar con metas, me gusta trabajar con eso. Entonces yo estoy en eso. Y estaba en eso y empecé a ver, todos estos varones ya no vienen al salón, ni te hablan, varios no son mi tipo, son mayores que yo. Me acuerdo que había un muchacho de la congregación de nosotros que yo lo conozco hace que yo tengo 8 y yo tenía 13 y él tenía 20, creo que hasta 22 porque él me lleva 9 años y yo tenía 13 y él me escribió una carta de amor y después no me hablaba y ni me miraba y era como que, ¿qué le pasó a este? O sea, tú me escribiste una carta, yo soy el amor de tu vida, me dedicaste una canción y ahora ni me hablas. Ese muchacho me robó un beso en el servicio, cual fue algo que a mí me enfureció muchísimo, porque no me dio la opción, nada. O sea, yo estaba sentada, estábamos hablando, mi hermano atrás y de repente cuando veo así, ¡pum! Me pegó la boca y yo, por favor, excuse me. Y como era una niña, yo estaba como que, ¿esto qué fue? Pero no entiendo y no dije nada. Pues hace unos años yo le confronté, yo le dije, ¿por qué hiciste eso? O sea, tú me dijiste que estabas enamorado mío, me robaste un beso y después ni me hablaba. Y me dijo, es que tú no sabes, yo estaba muy enamorado tuyo, pero tú eras menor de edad y los ancianos me tenían de comité a comité a comité a comité porque no tenía permiso de hablar contigo. Y yo, oh, ok. Entonces tú eres la persona más bella que yo conocía desde niña, pero ya. Y yo, gracias, porque a mí eso me ocasionó mucho daño. Porque yo pensaba, el hijo de anciano, ¿será que yo no soy suficiente? Que no soy buena suficiente. No me va a querer nadie en este salón. No voy a tener ningún esposo. Voy a estar para vestir santos. Y ya tenía una tía que estaba vistiendo santos. Mi mamá recién divorciada. Y nada, no había ningún hermano en el salón que se iba a casar con una hermana divorciada que tenía 4 hijos. Ella sacó un par de novios durante los años y igual todos le salieron mal porque nadie quiere estar casado con una mujer que tiene 4 hijos y todas esas responsabilidades. Y ella hasta el día de hoy no se ha casado. Tiene ahí a un y que pretendiente en la congregación, pero nada, o sea, no hablan ni de que, ay, vamos a salir o que estamos enamorados o que me gustas tú. Nada de eso, no se habla. Es como que, hola, ¿cómo estás? Sí, estuvo buena la reunión. Sí, 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 qué buena, qué bueno. Ay, gracias a Dios que estás bien. Ah, vas de paseo otra vez, qué chévere. Y él le manda email con fotos de donde fue con la gente y de nada más eso habla, ¿ok? O sea, yo estaba 16. En el colegio me trataba malísimo, en el liceo los amigos míos eran enemigos porque yo a veces les trataba de invitar a la asamblea o al memorial, y trataba de predicarles. Y claro, yo vivo en un liceo de ciencias y todo el mundo es y que ateo o budista o católico, porque la escuela era católica, o sea que nosotros sobresalíamos de demás, especialmente cuando yo hablaba de los testigos de Jehová, que no hago Navidad, que no hago esto, que no hago lo otro, y
Claro, yo tenía 16, me interesaban los varones, me interesaba que el futuro, cuando yo tenga un novio o que quiera un novio ahorita, un novio para conocer y me gustaban algunos muchachos en la escuela y todo eso llegó al punto de que yo me di cuenta, viendo en la congregación, que si yo no estoy bautizada, los que sí están ahí nunca me van a ver, porque ellos estaban bautizados y ellos eran mayores que yo. Habían un par de muchachos filipinos que me llevaban como 10 años, muchachos, porque yo siempre los veía como muchachos, yo hablaba con ellos como que si yo fuera de la misma edad. Hola, ¿cómo están, hermanas? No sé qué. Y me sentaba en el grupo y hablaba con las hermanas. Y yo, mira, ¿no te gusta esa hermana? Esa hermana. No, no, no. Y el problema más grande de los testigos de Jehová es con quién me voy a casar. ¿Y por qué siempre había sido un punto? Porque mis tías se casaron con no testigos, con mundanos. Y eso fue un escándalo horrible que hasta quitaron a mi abuelo de anciano. O sea que yo de niña sabía, en mi mente de inmadura pensaba, yo eso no lo voy a hacer, yo no voy a causar ese daño a mi familia, yo me voy a casar con un testigo. Y esa era la meta. Y me acuerdo porque escribí una lista y puse nombres de muchachos en el salón que quizás me interesaría, no sé, no los conocía así, no son tan de físico, no. O sea, en la atracción física, siendo testigo de Jehová, hembra, eso tú no lo vas a ver porque no hay casi nada. O sea, tú estás ahí metida bien. Yo estaba en una congregación de los Caribes, todos eran muchachos morenos, altos, pero ninguno de ellos eran testigos. Todos ya tenían novias en la escuela, unos de ellos habían preñado unas chamas. O sea, eso ya no los veía. Entonces estaban un par de muchachos de la congregación de español y los de español tienen mala cara, o sea, ellos tienen mala reputación porque le fascina una chiquin, 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 un vallenato, una cosa, un ron, y después cuando tú los ves son unos diablísimos. Entonces no, yo a esos yo los tenía crucificados, ni que ni me miren, quedaban de los que eran de mi edad, que de personalidad y de estatus como cristianos o testigos de Jehová, pasaban esa test porque iban al servicio, daban comentarios, tenían partes, tenían cargos, quedaron. Mi hermano, que era un año menor que yo, que no se puede porque es mi hermano, claro. Un hermanito que, bueno, mi hermano, porque era adulto, tenía 21, ojos verdes. Me gustan los ojos verdes. Hindú, de Guyana. Que él era muy caballeroso conmigo cuando yo era menor. Quizás le interesco, no sé. Y quedaron. Había también uno que yo conocía desde chiquita, desde el grupo de papiamento, que era casi como un hermano mío. En el decir de que tenían las mismas costumbres y nosotros los conocíamos desde pequeños, íbamos a su casa. Pero él era rarísimo, o sea, era de esos muchachos, nosotros decíamos, que tenía las manos más suaves que una. Ese se echaba cremas más caras. I'm coming. Se echaba cremas más caras, o sea, y ricachón. Y la mamá de él era como que sobreprotegida. Ese muchacho era sobreprotegido. Vivía en una casota que parecía un arca de Noé. Siempre era el chiste de la arca. Son 3 gente viviendo en una casa, hijo de médico. Y a mí eso no me interesaba, o sea, no me interesaba, me parecía raro. Yo lo conocía del liceo, que era lo peor. Era como raro. Y aunque me parecía, bueno, quizás puedo pasarlo, pues quizás me lo pueda pasar esas partes, ignorarlas. Después estaban los jóvenes de la misma edad mía que venían de la congregación anterior, de que yo estuve chiquita. Ni muerta, yo ni muerta, porque esa gente había hablado mal de mi mamá y mi papá y habían sido, en mi punto de vista desde niña, habían sido parte de por qué mi mamá y mi papá se divorciaron, porque mi papá era anciano y mi mamá tenía esos 4 hijos y esa gente hablaba y hablaba y hablaba malísimo de nosotros y todo el tiempo que esa señora cochina, esos niños cochinos, míralos cómo están vestidos, y nos caían siempre y esos niños eran horribles conmigo, me tiraban tierra, me tiraban agua, me escupían, me decían cosas.
Así que había un fragmento de Testigos de Jehová en Aruba, que de las otras congregaciones que yo nunca les hablaba. O sea, ellos estaban muertos para mí en el sentido de que no iban a ser amigos míos y no iban a ser novios míos, y yo no los iba a mirar. Sé qué pasó. A los 16 me di cuenta que había nada más un solo candidato. Ese muchacho con los ojos verdes de Guyana, de mi congregación. Y él había sido amigo mío, ¿sabes? Amistad, yo siempre hago amistad, me siento al lado de alguien y hablo, no sé qué, cantamos, y él me decía, tú cantas bonito. Y él me decía, y él me leía lo que yo le escribía, porque yo hacía en la reunión, me gustaba mucho siempre escribir, y yo escribía, hacía copias del ministerio, pero chiquitico así. Y un día él me mostró que él había guardado uno mío. Y yo, ay, qué lindo, guardó eso. Claro, 16, uno piensa un montón de cosas bobas. Bobas, como que, ay, yo creo que tú me gustas. Y yo le pregunté, ¿qué es eso? Porque tienes mi cosita guardada. Yo te lo escribí hace cuánto, dos, 3 años, yo tenía 13. Él me dijo, ah, sí, sí, bueno, lo guardé. Pero lo estaba nervioso y yo pensaba que él gustaba mío. Y luego él empezó, sí, que me gustas, y me trajo un pájaro de regalo, vino a mi casa, salíamos con todos mis hermanos. Y bueno, empezó esa amistad. Y porque esa amistad empezó, empecé a escuchar comentarios como que, bueno, ustedes no deben hablar y no deben ser amigos porque tú no estás bautizada y él sí, y puede ser un lío. Y él empezó a tirarme. Bueno, no puedo venir más porque tú no estás bautizada. Bueno, no te puedo hablar más porque tú no estás bautizada. Y me lo tiraba así de lejos. Mi mamá no quiere que yo te llame. Y ella me llamaba y hablábamos y cotorreábamos. Y era todo muy sano, ¿sabes? Muy normal. Pero yo me empecé a enamorar de este muchacho mayor. Yo tengo 16 y él tiene 20, a 22. Y yo pensaba que él tenía 24. Y me acordé de la ay, tú viejorro, tienes ahí 24, ya vas a cumplir 25, pronto te tienes que casar, ¿no vas a buscar esposa? Y él, no, 25, yo tengo 22, 22. Ah, ¿verdad? Y él me enseñó a manejar con mis hermanas en el carro, casi estrellamos su carro alrededor de mi casa. Entonces, esa amistad fue parte de por qué yo me bauticé, porque eh, yo empecé a ver eso del prospecto de estar casada, era parte de una meta, y empecé a pensar, pues quizás todavía puedo ser precursora regular, porque a mí me habían pasado cosas de joven a los 14 que han sido malísimas, y no sé si lo he mencionado antes, pero hoy no voy a hablar de eso. Pero yo tenía esa impresión de que tenía que hacer muchas cosas bien para mostrar que sí era una persona valiosa. Y en fin, que también me bauticé porque era lo que esperaban. Los ancianos esperaban eso, el grupo esperaba eso. Había ya estudiado todo el libro, razonamiento, el otro. No razonamiento, el otro, el vida eterna. eh, Era simplemente que ya yo me había pasado por todos los libros, hasta me dieron ancianos y la señora que estudiaba conmigo, la hermana, tú ya te sabes todo, tú puedes tener cargo, ya tú puedes dar partes y todo eso como si fuera varón yo pueda dar esas partes largas. Qué pena que eres hembra. Y yo, bueno, lo único que puedo hacer, porque te entras es bautizarme, dedicarme a ser precursora, buscarme un esposito, tener unos muchachitos, porque Betel no era para mí. Ya yo había fallado en ese trámite. Lo único que me quedaba era mantenerme pura y bautizada y activa, y entonces iba a tener valor alguno en la congregación. No era ni porque yo pensaba que era la verdad, porque nunca pensé en la pregunta. No se cuestionaba, era esa es, así es y punto. Y en fin, que tomé esa decisión, y siendo yo un poco ingenuo y también mintiéndome a mí misma que esto era lo que yo quería. Porque a los 16 en la escuela yo era totalmente diferente.
Era muy juguetona, hacía chistes, tenía amistades, me gustaba este muchacho, me gustaba el otro, y ahora me estaba metiendo en una situación adulta, mientras que yo no era ni un pelo, no tenía ni un pelo de adulta. Lo único que tenía era una educación que bajo mucha presión y esfuerzo hacíamos lo que era necesario, lo que era esperado. Si la escritura decía, si la publicación decía que empiece a ir al servicio informalmente los viernes en la noche, lo hacíamos. Si lo daba, en mi caso, en mi familia, mis hermanitos y yo, que ellos todavía viven así. Si decían un consejo en la congregación, no sé, nosotros salíamos del estudio contentos, todo el mundo saludándonos, hablando con todo el mundo, cantamos con gozo y después íbamos y obedecíamos, porque así nos entrenaron. Y con la obediencia había la promesa de que íbamos a ser aceptados. Y esa aceptación nunca vino. Y después les cuento qué pasó el día que yo me bauticé. Porque desde el día que yo me bauticé empezaron los ataques, las devaluaciones, el dolor, el llanto. Y nunca dudé haberme bautizado. Solo dudé que yo valía. Solo dudé que Jehová me quería. Solo dudé todo el tiempo que si yo era una buena persona. Eso es algo muy malo y le pasa a muchos jóvenes. Y porque yo estoy en contra del bautismo, jóvenes, adultos, no se bautice. ¿Quiere estudiar la Biblia? Estúdiela, pero no se meta a ninguna orden. A ninguna orden, porque la gente le da entonces una idea errónea a cuál es tu valor propio. Y eso es lo que está haciendo muchos jóvenes hoy en día, bautizándose a los 11 para mostrar que ellos sí valen. Porque te dan tantos ejemplos de niños que se bautizan en esa edad. Y tú piensas, mira, el mundo está yendo peor, los demás están volviendo apóstatas, están mintiendo, están diciendo, están haciendo activismo contra los testigos de Jehová, el mundo se va a acabar, tengo que mostrar. Y mi mamá, ella se bautizó por el mismo motivo, ella estudió el año antes de 975. Ella fue de esa ola de jovencitos que no eran testigos, que eran católicos, que llegaron y los enzarzaron y los metieron en esa religión porque venía el fin. Y los convencieron a punta de, mira las guerras que han pasado, mira las cosas. Y eran niños. Así es mi mamá, ella está adoctrinada completamente. Ella dio su vida a ese orden y yo hice lo mismo. Ella tenía 13 y yo ya sabía que yo estaba vieja porque tenía 16. Imagínate. Me acuerdo cuando era niña, mis tías me decían, nosotros nos bautizamos a los 25, pero siempre cuando nos presentaban a niños que estaban ya bautizados desde los 11, era como que este niño es el niño más bello del mundo, míralo cómo le sale el aura de Jehová, espiritualote. O sea que era tan importante. And decimos en inglés, is it any wonder that I got baptized, thinking I would be special after that? Porque te tratan mal. Anyways, voy a hablar de eso después. Voy a seguir. Feliz día. Chao.